Nos dijeron que la academia se basaba en la unidad. 12 especies, 2 hijos, un estandarte. Ese era el lema. Pero Matt ya había descubierto la verdad. La unidad era secundaria. La supervivencia era lo primero. La Academia Interestelar Virex se alzaba imponente sobre los acantilados de Barles Prime, donde la gravedad disminuía un 14% cada 4 días, y el aire siempre olía ligeramente a cítricos triturados. Construido para entrenar a los futuros diplomáticos, estrategas y pacificadores de la galaxia, el campus era una maravilla del diseño, una mezcla de inspiración y desastre inminente. Cada pasillo se adaptaba a la especie que lo transitaba. Las puertas cambiaban de tamaño, las sillas de forma, los menús de la cafetería incluían advertencias sobre alérgenos en 36 idiomas. Pero ninguna traducción podía evitar lo que acababa de suceder en la colchoneta de entrenamiento. Matt yacía boca arriba, con la vista nublada, las costillas aullando con fuerza. Cada respiración se sentía como cristales rotos. La sangre brotaba en algún lugar que no podía ver. La sentía espesa en el pecho, inundando el aire. Necesitaba algo sobre él. La enorme silueta de Borak se movió con torpeza, su voz sonó insegura. Era una broma. El salón de entrenamiento quedó en completo silencio. Matt intentó hablar. No pudo. No era la primera vez que algo en esta academia intentaba matarlo, pero sí la primera vez que sonreía al hacerlo. 20 minutos antes, el escuadrón había estado calentando en conciencia de combate, el programa de tercer año, ejercicios interespecíficos y simulaciones de combate cuerpo a cuerpo. A cada cadete se le había asignado un compañero de entrenamiento de otra especie. Borak se acercó a Matt con lo que Matt ahora sabía que era el equivalente en jerga de una sonrisa. Hombros caídos, barbilla hacia adelante, listo para magullar a hueso de tierra. Matt sonrió a pesar de los nervios. Borak siempre lo llamaba así. Él creía que era cariñoso. Quizás solo un contacto ligero. Borak le ladró a la instructora, refiriéndose a una espina áspera con piel biorrefractiva que cambiaba de color según su nivel de irritación. Ejercicio de demostración. Solo golpes controlados, no letales. Matt asintió. Borak también. Más o menos. Durante los primeros pases, todo había ido bien. Controlado. Borak se movía rápido, pero se contenía. Matt no era rápido, pero defendía con firmeza. Había estudiado los patrones de movimiento de los Talsir. Preferían los arcos amplios y sobrecargaban su lado derecho. Entonces llegó el amago. Borak se inclinó hacia la izquierda y le dio un revés en las costillas. Para Atalsier, fue como una palmada en la espalda. Un golpe amistoso. El mismo tipo de golpe que Borak daba a su propia especie para celebrar después de los entrenamientos. No con toda su fuerza, solo amistoso. Pero los Talsir evolucionaron en una luna de baja gravedad. Sus huesos eran huecos, como discos. Sus órganos estaban espaciados. Eran grandes, sí, pero diseñados para la ligereza. Esa misma fisiología significaba que sus músculos, en gravedad estándar, golpeaban como un cañón cinético. Borak medía más de 2 metros de altura y tenía la complexión de un tronco de árbol metálico. Lo que para él fue un toque ligero, para Matt fue un martillazo. 3 costillas se fracturaron con el golpe. La cuarta bala penetró hacia adentro y desgarró el lóbulo inferior del pulmón izquierdo de Matt. Para cuando llegó el equipo médico, Matt estaba pálido. No se movía, solo daba jadeos superficiales, con la boca abierta y una mano temblando mientras se presionaba el costado. Tenía fracturas en la quinta, sexta y séptima costillas izquierdas, un segmento pulmonar parcialmente inestable, hemorragia interna y un pulmón parcialmente colapsado. Los monitores de la sala de trauma parpadeaban constantemente sobre él. 2 horas después, estaba despierto, con tubos conectados a su costado.
Le dolía el pecho como si estuviera sujeto con clavos oxidados y malas intenciones. La doctora Selene Park, humana, se quitó los guantes con un suspiro. Llevaba el cabello recogido en un moño apretado y tenía los ojos cansados. Matt la conocía de las sesiones informativas obligatorias de la academia. Le gustaba el sarcasmo y odiaba el papeleo. Tienes suerte. Unos segundos más y te habrías ahogado en tu propia sangre. Pero los tubos torácicos están conectados. Tus signos vitales se mantienen. Hemos logrado reexpandir el pulmón. El dolor será horrible por un tiempo, pero sobrevivirás. Matt parpadeó, con la garganta seca. ¿Segmento desgarrado?, preguntó con voz ronca. Park asintió con gesto sombrío. 3 costillas rotas muy juntas. Eso significa que parte de la pared torácica se mueve independientemente al respirar. No es lo ideal. La hemos estabilizado con vendajes de compresión. No te moverás durante al menos 10 días. Nada de respiraciones profundas, nada de bromas, nada de estornudos. Matt no se rió. No podía, aunque hubiera querido. Fuera de la ventana, uno de los soles y nubes se ocultaba tras el horizonte, bañando la habitación estéril con una luz dorada. 2 días después, Borak vino de visita. Se quedó en el umbral, balanceándose de un pie al otro como un turista torpe. Su especie no creía en la privacidad durante la convulsión. La curación era comunitaria. El dolor se compartía. Pero esto no era Talsir. Matt estaba medio incorporado, con el pecho vendado con fuerza con una malla de compresión, respirando superficialmente y sin hablar mucho. Borak se aclaró la garganta. Vine a decir que era una broma. Ese golpe a Taligir significa respeto, reconocimiento. Matt lo miró fijamente, inmóvil. Borak se movió de nuevo. Eres fuerte. Pensé que te reirías. Matt no respondió. Miró directamente a Borak, con el rostro inexpresivo, los ojos hundidos por el cansancio y el dolor. Tras una larga pausa, Borak se marchó. En las semanas siguientes, Matt observó desde un sillón reclinable cómo su equipo seguía entrenando. Borak no bajó el ritmo. Dirigía ejercicios. Levantaba a sus compañeros para celebrar con ellos. Reía fuerte y con facilidad. Cuando le preguntaban por el incidente, repetía la misma frase: fue un malentendido. Matt no dijo nada. Observaba, tomaba notas, memorizaba cada movimiento de Borak. También empezó a leer. Archivos de fisiología de Talsier. Distribución de grupos musculares. 10 costillas a cada lado. 2 pares flotantes. Pulmones secundarios. Cartílago protector delgado entre las costillas y los órganos internos. Puntos vulnerables. Flanco lateral justo debajo de la tercera costilla, donde los huesos flotantes comienzan a curvarse. Estudió desde el sillón reclinable de la enfermería y más tarde desde la sala de recuperación, cuando finalmente le dieron permiso para caminar 10 minutos al día con una férula móvil y ejercicios de respiración. En la tercera semana, se mantuvo de pie sin ayuda durante 10 minutos. En la cuarta, pudo volver a levantar el brazo izquierdo. En la quinta, le permitieron hablar con voz firme. En la sexta, una tos ya no se sentía como la muerte. Pero el dolor no desapareció. Solo cambió de forma. Dejó de gritar y se convirtió en un susurro, sobre todo por la noche. La academia nunca le impuso un castigo formal a Borak. No había ninguna política, ninguna norma que regulara las bromas inapropiadas sobre especies. El incidente se registró como un desatino intercultural sin mala intención. Los susurros empezaron siendo frágiles, exagerados. Mundo mortal o drama. Un cadete de Umbridge dijo: ¿por qué están los humanos en el programa? Sus esqueletos se rompen como el cristal. Matt no respondió.
Simplemente siguió leyendo. Y poco a poco, muy poco a poco, se recuperó. Exactamente 10 semanas y 2 días después de la lesión, el Dr. Park le dio el alta para hacer sparring ligero. Nada de golpes fuertes, nada de impactos en el torso, y si te quedas sin aliento, te sientas. ¿Entendido? Matt asintió. El gimnasio de la academia no había cambiado. La colchoneta aún olía a sudor y a producto de limpieza. Las paredes aún mostraban recordatorios silenciosos en 16 dialectos. Respeta la biología de cada uno. Matt pisó la colchoneta y le dijo su nombre al asistente de la lista. Cadete Matt Brenner, autorizado para la clase Delta Spar. El instructor parpadeó. Bienvenido de nuevo, Brenner. ¿Quieres elegir a tu compañero? Matt no dudó. Borak. Se hizo un silencio en la sala. Borak se giró desde su esquina, arqueando las cejas con diversión. ¿Seguro? Matt asintió. Borak sonrió. Entonces, bromeemos. Eart Bone. Matt no sonrió. Todavía no. Las colchonetas de sparring habían sido renovadas la semana pasada. Nuevas capas de espuma reforzaban las juntas, pero bajo las botas de Matt, se sentía como pisar sobre un recuerdo. Borax estaba frente a él, moviendo los hombros con una lentitud exagerada. La imponente figura del cadete Talsir se alzaba como una estatua esculpida en músculo. Su piel, de un azul cerámico pálido, se flexionaba con cada movimiento casual. Irradiaba tranquilidad, confianza, tal vez incluso diversión. Matt mantenía los brazos sueltos a los lados. No relajados, nunca, sino sueltos, controlados. Llevaba 3 semanas practicando todas las noches en los simuladores. Ejercicios de baja intensidad. Sincronización, ángulo, contención, sobre todo contención. La instructora rep entre ellos, su piel camaleónica cambiando entre curiosos tonos de lila claro. Esto es un combate ligero de clase Delta. Ya conocen las reglas. El primero en perder el equilibrio o ceder. Borak sonrió con sorna. Esta vez no hay golpes. Hueso de tierra. Matt apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Reasintió con un gesto brusco. Empiecen. Se pusieron en círculo. Borax comenzó con un paso juguetón. Sin guardia, manos abiertas, invitando al contacto como antes. Matt ya conocía el ritmo. El talier comenzaba lento, invitando al intercambio de golpes, para luego lanzarse lateralmente en un amplio arco, diseñado para sorprender a los oponentes con pura fuerza y alcance. Pero esta vez, Matt no esperó. Se abalanzó hacia adelante, simulando un jab alto al ojo izquierdo de Borax. El torso de Borax se inclinó instintivamente, dejando su costado derecho expuesto por apenas medio segundo. Justo lo necesario. Matt giró, con la pierna izquierda firme y el brazo derecho retraído. Impulsó su codo hacia adelante con una contención propia de la práctica y un ángulo preciso, golpeando justo debajo de la caja torácica de Borax, a la altura de la tercera costilla, donde la tensión muscular disminuía con la respiración. El contacto fue nítido, eficiente, sin movimientos innecesarios, sin exceso de potencia, pero suficiente. Un crujido estremecedor resonó en el tatami. Borax retrocedió 2 pasos, con el rostro contraído y una expresión que Matt jamás había visto. No era ira, no era resentimiento, solo pura conmoción. Tosió una vez, luego 2, y cayó de rodillas. Se abrazó a sí mismo. La sala se quedó paralizada. Nadie habló. Nadie se movió. Reya estaba haciendo señas al equipo médico. Pero Matt no se movió de donde estaba. Dio un paso adelante lentamente, sin aire triunfal ni de satisfacción. Se agachó junto a Borak, cuya respiración se había vuelto superficial,
con los ojos muy abiertos y los músculos tensos por la confusión y el dolor. La voz de Matt fue baja y tranquila: «No bromeamos». Luego se puso de pie y retrocedió. 15 minutos después, Borac fue trasladado en helicóptero a la unidad de traumatología. La primera tomografía mostró 3 costillas fracturadas, una casi astillada. Los fragmentos inferiores estaban a milímetros de uno de sus pulmones secundarios. Aún no había perforación, pero estaba lo suficientemente cerca como para que los médicos lo sedaran para prevenir espasmos involuntarios. Matt se sentó solo en una sala de observación 2 pisos por encima de la unidad de urgencias, con la postura rígida. La doctora Park se unió a él media hora después, con su tableta de datos en una mano y una mirada de cansancio en los ojos. «¿Te das cuenta?», comenzó en voz baja. «Esto quedará registrado». Matt no la miró. «Sé que le golpeaste con la fuerza exacta para replicar tus lesiones hasta el último detalle». Matt asintió. Park suspiró, sentándose a su lado. «Fue un golpe quirúrgico». «Lo sé». Ella miró su pizarra. «La Junta debatirá esto. Te interrogarán. Yo responderé. ¿Por qué no se lo cuentas a alguien? Presenta una queja formal. Sigue los pasos del mando». Matt se giró hacia ella. ¿Eso habría cambiado algo? Park no respondió. 3 días después, el incidente llegó al Consejo Superior de Entrenamiento. No por lo que hizo Matt, sino porque los protocolos no decían nada al respecto. Un cadete Talsir golpeó a un humano y casi lo mata durante un ejercicio de combate. El acto se desestimó como un malentendido cultural. Un cadete humano contraatacó con una técnica similar, legal según las normas de combate, y envió al Talsir a la sala de trauma. Ahora era una crisis. El debate se extendió rápidamente. Algunos instructores vieron las acciones de Matt como un ajuste de cuentas. Otros las vieron como una falta de disciplina. Una facción minoritaria, compuesta principalmente por miembros de las antiguas especies preunificadas, lo tachó de barbarie. Algunos fueron más allá. Represalia de un mundo letal, violencia instintiva. Pero un número mayor comenzó a preguntarse lo obvio: ¿por qué no existía una regla? ¿Por qué la academia no había tenido en cuenta las enormes diferencias fisiológicas entre las especies al diseñar un sistema de entrenamiento universal? No lo habían hecho porque nunca antes se había puesto a prueba de esta manera. Matt pasó la semana siguiente en observación. No confinado, solo bajo supervisión. No fue suspendido. No fue reprendido. Simplemente estaba presente, observando, esperando. Borac, por su parte, no dijo nada. Ni una queja formal, ni protestas. Se recuperó en silencio, lo que significaba que la academia no tenía precedentes, nadie que presentara cargos y ningún deseo de explicar por qué un cadete casi muere y otro estuvo a punto de morir, y nadie había infringido ninguna regla. Así que crearon nuevas. El memorándum oficial se envió 12 días después del incidente. Con efecto inmediato, todo contacto entre especies, especialmente dentro de los módulos de entrenamiento físico, deberá incluir sesiones informativas sobre riesgos biológicos adaptadas a las parejas de especies. La formación obligatoria en combate entre especies se integrará ahora en el plan de estudios del primer año. La academia también establecerá una junta de revisión disciplinaria interna para abordar los conflictos específicos del contexto. A puerta cerrada, alguien la llamó la cláusula Brenner, no para honrarlo, sino simplemente para archivarla bajo un nombre. A Matt no le importaba. No buscaba reconocimiento ni venganza. No se había sentido orgulloso cuando Borac cayó. Simplemente había terminado. La deuda estaba saldada. 2 semanas después, Borac apareció sin avisar en el arboreto de la academia, donde Matt estaba completando su rehabilitación respiratoria diaria bajo uno de los arces híbridos de baja gravedad. Borac estaba más delgado.
Su respiración tenía un ritmo irregular. Recuperación lenta. Matt no se levantó. Borak permaneció cerca, en silencio durante un rato. Entonces, no fue mi costilla la que se rompió primero. Fue la bandera. Matt se giró ligeramente, sorprendido. Borak lo miró. Ni enfadado, ni orgulloso. Talsir, el honor significa respetar la fuerza cuando se demuestra. Creí que te estaba mostrando la mía, pero solo vi la tuya cuando te contuviste. Matt arqueó una ceja. Eso no fue contención. Podrías haberme destrozado. No lo hiciste. Analicé tu golpe. De nuevo reinó un silencio absoluto. Entonces Borak se sentó, con las piernas cruzadas, haciendo una leve mueca de dolor. En mi mundo, celebramos la recuperación con desafíos. Combates. El dolor nos une. Matt negó con la cabeza. En el mío, el dolor te enseña a no cometer el mismo error 2 veces. Entonces ambos aprendimos. Se quedaron allí sentados otros 10 minutos. No se dijo nada más. No era amistad, no era confianza, pero era algo. La noticia del incidente se extendió silenciosamente entre los cadetes. Sin carteles, sin anuncios, solo susurros. No miedo, no admiración, solo respeto. Nadie volvió a bromear sobre Matt. Nadie lo llamaba hueso de tierra. Regresó al entrenamiento al 80% de su capacidad unas semanas después. Movimiento limitado del torso, sin esfuerzo en el pecho. El Dr. Park seguía frunciendo el ceño cada vez que pisaba una colchoneta, pero no se detenía. Era cuidadoso, deliberado, no por debilidad, sino porque ahora comprendía mejor que nadie su verdadera fuerza y la facilidad con que las cosas se rompían. El gimnasio de la academia olía a ozono y sudor como siempre, pero Matt se movía de forma distinta. Seguía protegiendo sutilmente su lado izquierdo, cuidando las costillas que habían tardado semanas en recuperarse. El personal médico le había advertido. Aunque las fracturas se habían calcificado, la remodelación ósea completa tardaría meses. Un segundo golpe en la misma zona podría colapsar la estructura de nuevo. Así que se adaptó, cambió de postura, de guardia en medio del ejercicio, y dedicó más tiempo a la recuperación. No era el más fuerte, ni mucho menos. Pero cada movimiento tenía un propósito. Cada respiración contaba. Los demás lo notaron, no solo los humanos. Los gemelos Profex empezaron a preguntarle sobre la estructura de los tendones humanos. Un cadete Satari del programa de biología marina le pidió intercambiar apuntes sobre la química corporal durante las respuestas a las lesiones. Incluso un estoico héroe de piel gris le dedicó un lento guiño de aprobación tras una demostración de combate cuerpo a cuerpo. De un héroe, aquello fue prácticamente una ovación. Matt no se pavoneaba. No daba discursos. No se convirtió en leyenda de la noche a la mañana. Pero su presencia cambió. La etiqueta de frágil habitante de mundos de muerte se desvaneció en algún momento. No fue reemplazada por miedo ni misticismo, sino simplemente por reconocimiento. El mismo tipo de reconocimiento que se le da a alguien que ha pasado por el infierno y ha salido ileso. Pasó más tiempo en la sala de recuperación que la mayoría de los cadetes. Y no solo por él. Demasiada rotación, dijo Matt, agachándose junto a la cadete Rivera, una estudiante de primer año de los territorios chilenos de la tierra. Ella hizo una mueca de dolor cuando él le ajustó la postura. Pensé que añadía torque, dijo, respirando con dificultad. No cuando ya estás sufriendo una distensión oblicua. Quieres potencia en las caderas, no en las costillas. ¿Cómo sabes todo esto? Él la miró. Ella levantó las manos. Sí. Perdón. Mala pregunta. Matt no sonrió, pero su mirada se suavizó. Ahora que había regresado, todo era diferente. No solo se había recuperado,
sino que se había reajustado. El dolor tenía sus ventajas silenciosas, si uno sobrevivía. A Borac no se le vio mucho durante esas semanas. Se decía que los protocolos de recuperación de Talsir implicaban fases de hibernación prolongadas, sobre todo cuando había tejido pulmonar secundario involucrado. Pero un día, a mitad del ciclo, Matt pasó por el ala médica y lo vio a través del cristal de observación reforzado, tumbado boca arriba, con el respirador conectado, el pecho elevándose suavemente bajo una tenue luz azul. No había guardias ni visitantes. Matt no entró, pero se quedó allí un minuto, más del que esperaba. La dirección de la academia implementó los nuevos módulos de concienciación para el combate más rápido de lo previsto. Al principio, el sistema era fragmentario: clases pregrabadas, estudios de caso con Matt y Borac, sesiones informativas de anatomía de emergencia discretamente anónimas, pero la intención era clara. Estaban cambiando las reglas, y se esperaba que los alumnos se adaptaran. Matt se vio involucrado en paneles de discusión de manera extraoficial. No querían que fuera la cara visible de nada. No formalmente, era demasiado confuso, demasiado reciente. Pero le pedían su opinión repetidamente. ¿Habrías hecho algo diferente? Siempre respondía lo mismo: preferiría que nunca hubiera pasado. En ese momento, una de las cadetes Talsir más jóvenes se le acercó en el patio. Aparentaba poca edad para la academia. Ojos brillantes, postura rígida. «Atacaste a Borac», dijo simplemente. Matt, a medio estirar, se puso de pie lentamente. «Sí. Está vinculado por el clan a mis hermanos. Podrías haberlo matado». «No lo hice». Ella ladeó la cabeza. «¿Por qué parar?» Él la miró fijamente durante un largo rato y luego dijo: «Porque matar a alguien no enseña nada, solo dolor. El dolor perdura». Ella lo observó un instante más y asintió una vez. «Agudo, preciso». «Tu especie es más extraña de lo que pensábamos», dijo ella. Matt exhaló por la nariz. «Nos dicen eso a menudo». 10 semanas después de su regreso al entrenamiento, Matt se sentó frente a Borac de nuevo. No en la colchoneta, no con el uniforme de combate. En una sala de reuniones estratégicas, sus nombres resonaban en la sala para una simulación de campo conjunta. Era la primera vez que los asignaban juntos desde el incidente. Reinaba el silencio, interrumpido solo por el suave zumbido de la mesa holográfica que mostraba los parámetros de la misión, el escenario simulado de rehenes, el escuadrón de especies mixtas y las variables desconocidas del terreno. Se esperaba que todos los cadetes colaboraran en los planes operativos. Matt observó a Borac un instante antes de hablar. ¿Listos para trabajar juntos? Borac no se inmutó. Sí. Silencio. Luego, Borac añadió en voz más baja: «No eres lo que creía». Matt ladeó ligeramente la cabeza. «¿Qué creías que era? ¿Frágil como un hueso sin alma?» Matt golpeó la mesa con un nudillo. «Y ahora me has vuelto a romper. Pero antes me tenías en tus manos». Matt asintió con un gesto firme. «No nos quedamos rotos». Comenzaron a elaborar la estrategia. Sin tensión, sin esfuerzo, solo trabajo. La misión simulada fue un éxito. Sin egos, sin errores. Matt y Borac coordinaron los flancos, se alternaron al mando e incluso utilizaron una maniobra de doble entrada que les valió un inusual elogio del instructor Re. El informe citaba una cohesión excepcional entre especies bajo presión previa. Matt no mencionó que ambos hicieron una mueca de dolor al agacharse. La recuperación aún continuaba para ambos, pero siguieron adelante de todos modos. Semanas después, Matt se encontró de nuevo en el arboreto, más despacio esta vez, disfrutando de la ligera brisa que se colaba entre las copas de los árboles artificiales. Su respiración era uniforme, con las costillas erguidas ante el menor movimiento.
Nada se había lastimado, nada se había derrumbado. Progreso. Volvió a ver a Borak, esta vez de pie cerca de un grupo de cadetes de diversas especies, explicando los rituales del clan Talsir. Una suave recreación de cómo su gente usa los choques de hombros como gestos de unión. Todos escuchaban. Algunos incluso reían. Borak cruzó la mirada con Matt por un segundo. No asintió. No hizo ningún gesto. Solo una mirada. Un hilo de entendimiento que cruzó el aire entre ellos. Eso fue suficiente. La autorización física de Matt se actualizó 2 semanas después. Función restaurada al 100%. Sin limitaciones. La doctora. Park lo miró por encima de la tableta con una ceja arqueada. ¿Sigues pensando portarte bien? Matt se encogió de hombros con cautela. Más o menos. Ella dejó la tableta. Has cambiado. Él no lo negó. Todavía siento dolor a veces, dijo. Ya no es agudo. Solo un recordatorio. Bien, dijo ella. El dolor es información. Él sonrió levemente. Eso no aparece en ningún proverbio humano que yo conozca. Park se levantó y recogió sus cosas. Me estoy adaptando. Al final del semestre, los tablones de anuncios de la academia mostraban nuevas infografías, riesgos del contacto entre especies. Conoce los límites de tu compañero. El respeto no es universal, pero el daño sí. El nombre de Matt no aparecía en ninguna. Tampoco el de Borax. Pero la gente lo sabía y, en silencio, la cultura de la academia cambió. Se acabaron los empujones de especies que desconocían su fuerza. Se acabaron las bromas que podían provocar un paro cardíaco o una fractura de pulmón. Ya no se temía a los humanos. Eso habría sido errar el tiro. Se les comprendía. Y la comprensión era la razón fundamental por la que se había construido la academia. La evaluación final de combate del año se llevó a cabo en condiciones simuladas en el Domo 7, un recinto ambiental de techo alto diseñado para imitar terrenos planetarios impredecibles. Hoy, los instructores habían elegido un desierto de gravedad media con formaciones rocosas escarpadas, fluctuaciones de temperatura y visibilidad limitada. El objetivo era poner a prueba a los cadetes, no solo físicamente, sino también diplomáticamente, obligándolos a operar junto a especies con necesidades contrapuestas. La asignación de escuadrones fue aleatoria. Matt volvió a formar equipo con Borak. Esta vez, nadie se inmutó ante la pareja. Ni advertencias susurradas, ni miradas de reojo, ni sonrisas burlonas. Eran simplemente 2 cadetes, compañeros, colegas. Y para Matt, ese parecía el final más limpio que todo aquel embrollo podía merecer. Borak se agachó a su lado tras una duna simulada, escaneando la última señal conocida de sus objetivos. Sus movimientos eran eficientes, su respiración constante. Le había costado más que a Matt volver al servicio activo. El tejido pulmonar secundario de Tolkier sanó lentamente. Existía el riesgo de una pérdida permanente de la función. Lo había superado, pero por poco. Muévete más despacio ahora, dijo Matt en voz baja, mientras se ajustaba la correa del arnés del rifle. Borak asintió. El tejido cicatricial me tensó el costado. Lo compenso. ¿Todavía duele? Sí. Te recuerdo al respirar. Matt soltó un resoplido seco que bien podría haber sido una risa. Es comprensible. El objetivo simulado era una cápsula de extracción perdida en terreno hostil. 3 robots de combate no alineados y un modelo civil estaban dispersos en algún lugar de la zona. El objetivo del escuadrón, localizar al civil, asegurar una salida segura y evitar o neutralizar las amenazas. Sin bajas. También se simularon fallos de comunicación. Los miembros del equipo debían confiar en la coordinación silenciosa y la sensibilidad cultural para ser efectivos. Borak hizo un gesto bajo con la mano derecha,
un símbolo talsier que Matt había estudiado. Procedan, pero con cuidado. Matt respondió con la misma señal. Entendido. Eviten las zonas elevadas. Se movieron lado a lado, manteniendo el equilibrio. Una hora después, se toparon con los robots. Dos atacaron en el acto. Borak desactivó a uno con un pulso de conmoción. Matt flanqueó al otro usando el terreno y la elevación como herramientas. Limpio y coordinado, encontraron al robot civil enredado en un cable sensor caído. Parcialmente no respondía. Borak dio un paso al frente. Matt le sujetó el hombro justo a tiempo. Es una configurada anciana, advirtió. Protocolos de proximidad. Los movimientos bruscos podrían activar su mecanismo de defensa. Borak asintió una vez y retrocedió. Que se acerque Matt. Más despacio, con calma, las manos abiertas. La aseguraron sin incidentes. Fue un momento breve, pero importante. La confianza se había ganado, no declarado. La sesión informativa posterior a la simulación incluyó una pequeña ceremonia, no oficial, dirigida por la instructora Re para los escuadrones que habían obtenido la máxima calificación. Se sentaron en silencio alrededor de una mesa baja y redonda. Cada cadete recibió una taza de cerámica humeante, adecuada a la tolerancia de su especie. Matt tomó un sorbo y sintió el calor contra su pecho. Todavía le dolían las costillas. Las mañanas frías eran lo peor. Re miró a su alrededor. Su piel era de un verde suave, un color que sugería reflexión. Sin condecoraciones, dijo. Sin clasificaciones. Todos hicieron lo que se les pidió. Es suficiente. Hizo una pausa y se dirigió a Matt. Cadete Brenner, quiero decirle algo extraoficial. Matt se enderezó un poco, con la taza aún en la mano. Cuando llegaste, era solo una variable más, una especie más que integrar al sistema. Nos obligaste a admitir que el sistema no estaba terminado. Matt no dijo nada. No fuiste el primero en salir herido, pero sí el primero en hacernos dejar de fingir que no importaba. Eso no es gloria, pero es legado. Se giró hacia Borak. Y tú, cadete Borak, nos recordaste que la fuerza sin escuchar no es fuerza. Borak bajó un poco la cabeza. Yo causé daño. Ambos lo hicieron, dijo Re, pero solo porque les pedimos que trabajaran juntos sin enseñarles cómo. Nadie más habló. No había nada que añadir. La última semana del trimestre transcurrió tranquilamente. Exámenes, devolución de equipo, reuniones informativas de partida. Matt pasó una última tarde en la enfermería, no como paciente, sino para devolver su unidad de monitorización de rehabilitación. El Dr. Park la inspeccionó, revisó los registros y asintió con un gesto brusco. Sin problemas. La respiración está dentro de los parámetros normales. La integridad de las costillas se mantiene. Matt se levantó. Una ceja. Eso es todo. Sin despedida emotiva. Sin recordatorio para no volver a emborracharme. Park guardó el dispositivo en un cajón. Ya aprendiste lo importante. El dolor no te hace especial. ¿Cómo lo llevas? Sí. Matt sonrió levemente. Te citaré con moderación. Ella levantó la vista, con una comisura de los labios temblando. No. La estación de lanzaderas estaba abarrotada el día de la partida. Los cadetes se abrazaban, intercambiaban saludos, prometían mantenerse en contacto. Las diferentes especies lloraban a su manera. Algunas cantaban, otras parpadeaban siguiendo patrones. Una pareja de Kfar. 3 juntaron sus frentes e intercambiaron fichas de olor. Matt esperaba en la fila en silencio. La mochila a sus pies. Una sombra familiar se cernía tras él. No se giró. ¿Tu gente siempre deja este silencio?, preguntó Borak. Matt se encogió de hombros.
Hacemos ruido cuando importa. De lo contrario, seguimos caminando. Borak guardó silencio un instante. Luego, en voz baja, me desplegarán al puesto de avanzada de Evos el próximo trimestre. Estudios de terreno. Se solicitaron voluntarios Talsir. Yo, respondió Matt. He leído sobre ello. Gravedad variable. Tormentas de viento. Te adaptarías bien. Matt se giró y lo miró a los ojos. Aprendí del mejor. Borak ladeó la cabeza y, lenta y deliberadamente, extendió el brazo derecho con la palma abierta, no con agresividad. Matt hizo una pausa y luego imitó el gesto. Juntaron los antebrazos. Para Tolkier, era un gesto entre iguales, no entre clanes ni familias, sino entre personas cuyo dolor te había enseñado algo. No intercambiaron palabras después. No hacían falta. Borak siguió su camino, su lanzadera en otra dirección. Matt esperó en la fila hasta que la luz de embarque parpadeó. Entonces avanzó. Mientras la lanzadera se alejaba de la Academia Interestelar Virex, Matt vio cómo la estructura del acantilado se empequeñecía tras ellos. Los hijos gemelos de Bas Prime proyectaban largas sombras doradas sobre los campos de entrenamiento y las cúpulas. La interminable infraestructura construida para enseñar la unidad en un universo que apenas se comprendía a sí mismo. Pensó en lo que le había dicho a Borak: no nos quedamos rotos. No era bravuconería. Era simplemente una verdad. Lo había logrado, respiración a respiración, a través de semanas de dolor, silencio y observación. Los humanos no eran indestructibles. No eran monstruos. No eran milagros. Pero se adaptaban. Recordaban. Elegían cuándo hablar y cuándo actuar. Y cuando se ponían de pie, cuando el aire finalmente regresaba a sus pulmones y sus costillas se mantenían firmes, lo hacían con toda la fuerza que tenían entre los huesos.